Buenos días, nuestro grupo es el número 8 y nuestro tema para explicarles es la contaminación de la industria petrolera en Bolivia y el mundo. Entre los más graves desastres ambientales que atentan contra la biodiversidad se encuentran los derrames de petróleo en ríos, mares y océanos. La contaminación por petróleo crudo o refinado es generada accidental o deliberadamente por los humanos. Como parte de la definición, el petróleo es uno de los mayores contaminantes en el mundo debido a su mal uso y mala transportación. Este tipo de contaminación es consecuencia del uso irracional y descuidado que tenemos las personas sobre este producto. Existen dos grandes culpables. Una de estas es la refinería de petróleo, que al convertirlo en combustible conlleva un gran movimiento industrial, el cual genera gases tóxicos y los expulsa al medio ambiente. La otra gran amenaza es el transporte, el cual hace grandes distancias, incluso a través de continentes. Accidentes de choques de barcos, tuberías rotas, provocan el derrame de esta peligrosa sustancia. El daño ocasionado es incalculable y muchas veces irreparable. Muerte de animales por asfixia, destrucción de los organismos recién nacidos, infecciones en las especies, efectos negativos sobre la reproducción de la fauna, destrucción de las fuentes alimenticias de las especies, entre otras. Debido al gran valor que tiene el petróleo en la actualidad, impulsa la exploración cada día porque el petróleo es muy utilizado en sus diferentes derivados, como ser la gasolina, lubricantes, neumáticos, detergentes, gas refinado, polietileno, entre otros. Las principales fuentes contaminantes son la exploración, perforación, la separación de químicos, quema de gas, almacenamiento y derrame. Algunos de estos contaminantes son el petróleo crudo de los derrames, goteo y petróleo contenido en los desechos. Los fluidos de los recondicionamientos de los pozos, fluidos y ripios de perforación, que son los aditivos químicos y minerales. Fluidos de prueba de producción, como son los anticorrosivos y biocidas. Aguas de escorrentías, aceites, grasas y sólidos en suspensión. Desechos de la combustión del petróleo. Aguas negras, que son los desechos de los campamentos. Efectos del problema. Un gran número de contaminantes por petróleo provienen de fugas en buques o tanques de transporte, de los equipos de perforación submarina y de accidentes en tierra firme. Las propiedades del petróleo que lo hacen muy dañino para el medio ambiente son que el petróleo es tóxico, es inflamable, es cancerígeno, y los daños ocasionados por un vertido de petróleo dependen del aumento del año, del viento, de la temperatura del agua, de las corrientes oceánicas y del tipo de hidrocarburo que se utilice. Las caracterizaciones de la contaminación de aguas. La contaminación de los ríos y de acuíferos tienen su origen por las siguientes acciones: precipitación atmosférica, aguas pluviales y lluvias. En la escorrentía agrícola, las aguas arrastradas de terrenos irrigados, y las correntías superficiales son las urbanizadas hacia aguas arrastradas de terrenos urbanos, vertidos de aguas procedentes del uso doméstico y descarga de vertidos industriales. Ejemplos en la historia. Mencionaremos algunos ejemplos de los más grandes derrames de petróleo, como es el derrame en el Golfo Arábico. El ejército iraquí destruyó terminales y pozos petroleros, produciendo el mayor derrame de la historia, siendo unos 900 millones de barriles de petróleo. Esto ocurrió en enero de 1991. Otro de los derrames es el de Megabol, que liberó 5,1 millones de galones de petróleo, resultado de un accidente y un posterior incendio. Esto ocurrió en el suroeste de Galveston el 8 de junio de 1990. Otro ejemplo es el de Burman Agate. El 1 de noviembre de 1979 chocó con un carguero en la entrada del Golfo de México. Esto provocó un incendio que ardió hasta 1980. Se estima que 2,6 millones de galones fueron liberados al medio ambiente y 7,8 millones de galones fueron consumidos por el fuego. Exxon Valdez, el 24 de marzo de 1989, 10,8 millones de galones se derramaron en el medio marino. Este fue el mayor derrame que se registró en Estados Unidos. Uno de los más recientes es el de
Corea del Sur, el 7 de diciembre de 2007 se produjo un derrame de 12 toneladas de petróleo crudo producido por un choque de una grúa con un carguero surcoreano. Ejemplos de contaminación de petróleo en Bolivia. En los últimos días, los pobladores de Vilgasama denunciaron derrame en las aguas del río Riachuelo. Esta contaminación afectó tanto al riego, la pesca y el consumo humano. Se dice que lo han desechado unos 400 turriles, y de los cuales tiene unos 20 centímetros de profundidad. YPFB negó esa situación y aseguró que procedió con la limpieza. Algunos toman esa agua, tomaban cuando no estaba contaminada, lo usaban para el riego de los naranjales. Las familias usaban entre 10 turriles de agua para el riego. Ahora lo van trayendo de otro río. Y uno de lo que, según el artículo 107, cualquier derrame de líquido, bioquímico o cualquier contaminante, la cárcel es entre de 1 a 4 años. Hubo también uno de estos casos el año 2000, en enero, que una empresa botó alrededor de 20.000 turriles, que según el artículo de la Ley de Medio Ambiente se sancionó con 1.9 millones de dólares. El petróleo es una sustancia muy importante y necesaria, a la vez que es muy peligrosa. El manejo y transportación del petróleo debe hacerse con mucho cuidado y obedeciendo las normas de seguridad. Debemos tomar conciencia en el uso indiscriminado de combustibles. Las personas a cargo de la transportación de esta sustancia deben ser más cautelosas en su trabajo. Los organismos internacionales deben crear políticas para la explotación del petróleo sin afectar el medio ambiente. Los organismos internacionales deben castigar más drásticamente a los países que incumplan los tratados sobre el clima.